Ahora, quiero que entienda, por favor, toman sus lugares. El mensaje es importante para poder entender si estamos comprendiendo espiritualmente o no. Porque si no entendemos el crecimiento espiritual, de nada va a servir. Por ejemplo, solamente cristianos maduros entrarán al reino de los cielos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Ahora, ¿dónde debemos madurar? Por ejemplo, hoy día sacrificio de ayuno. Eso sabemos todos. ¿Qué tiempo le estamos dando a Dios? ¿En qué momento has presentado tu ayuno? El ayuno empieza desde las 6 de la mañana. Ya en tu casa debes entregar tu ayuno orando: Padre, te entrego este sacrificio. Voy a abstenerme de comer a fin de buscar tu presencia. Necesito conocerte más y entender tu palabra. Quizá estás sola, pero tú sabes que el Espíritu de Dios está allí. Y sabes que el Espíritu Santo está allí. Luego te alistas todo y estás las 9 de la mañana. Al ingresar dices: gracias, Padre, perdóname, límpiame para ingresar a tu casa de oración. Y luego pasas adelante sabiendo que la presencia y Dios está aquí. Ese es un entendimiento, no es un robot. Es un entendimiento que Dios está presente. Por ahí te encuentras con alguien, dice: hermano, ¿sabes la última? Dice, la fulana está embarazada. No me digas. Pero si tú sabes espiritualmente, has venido a buscar a Dios y te cuentan eso, dice: no me traigas chisme, hermano, vaya a orar por ella. No manches mi campo de batalla. Y te vienes aquí. Porque si te alimentas de todo ese cuento, ya malobraste tu campo de batalla. Y a la hora del mensaje, ¿de quién será? ¿Será mellizo? ¿Será mujer? ¿Será varón? A eso me refiero, la vida espiritual. En los talentos que invitamos, quieren primero que se les presenta, después de eso ya se van, ya me voy, y decimos: reciba poder, ¿qué poder va a haber allí, hermanos? No hay poder. El poder no viene cuando gritamos. El poder viene cuando la presencia viene aquí, derrite este corazón y cambiamos. ¿Cuánto dicen amén? Mi mejor intención no es ofenderle, sino abrir los ojos del entendimiento. Yo estaba buscando el día de ayer, hermanos, hemos ido con el ingeniero del Ministerio de Transportes para ver el local donde tenía 5 o 6 lugares. Hemos ido a cada uno, han medido con su aparato todo. Y en algunos aceptan de una manera y en otros no aceptan. Por ejemplo, fuimos tras de un cerro lejos, de ahí conectamos. Está lindo, espléndido, hay luz, trifásico, todo está listo. Es un campo. Pero lo que no está listo, que nos separa un cerro. Y el cerro, para conectar aquí de Gerardo Ungir, donde están los estudios, tiene que ser que se vean los dos. Para eso se llama enlace. Y no se pueden ver, el cerro ataja. Entonces decimos por internet, ni siquiera internet llega. Otro fuimos más abajo, dice: muy bien, pero esa distancia de 1200 debe ser 1500, 1,5 kilómetros de distancia de una antena a otra. Está muy cerca. Un local lindo. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo Dios? ¿Me está probando?
Y a veces le digo, Señor, ¿ya no te sirvo? Anoche preparé un mensaje para Caraballo, como dijera Moisés, Señor, yo no puedo hablar. ¿Por qué fijaste tus ojos en mí? Ni siquiera puedo creerte. A veces llega uno a ese momento. Pero ¿qué es lo que te sostiene? La vida espiritual. Ahora, hermano, prepárese para entrar en una nueva comprensión de la vida espiritual. Ver en el reino espiritual y cómo esto es un requisito previo para hacer las obras de Jesús. En esta enseñanza quiero alumbrar qué significa entrar en el espíritu y perder la vista a lo natural. Entrar en el espíritu es creerle en la palabra, creer al Señor, practicar más que nada la oración mínimo 2 horas para que tu entendimiento sea renovado. Si tú no tienes 1 o 2 horas siquiera de oración en las mañanas, tu mente no va a poder captar lo que voy a decir. Y vas a estar en momentos, pero ¿por qué? Otros sanan, otros son bendecidos, pero ¿por qué? Estás razonando en lo natural. Se les va a desafiar. En esta enseñanza quiero que usted entienda que se le va a desafiar a dejar ir las cosas terrenales que le han impedido entrar y caminar más profundo y significativo en el espíritu. Las personas que nunca han entrado en el espíritu, esto no van a entender nada. Es como una vez fui a una iglesia que no es pentecostal. Hablé y nadie se movió, nadie se rió ni nada. Yo estaba acostumbrado a tipo pentecostal. ¿Quién vive? Nadie me dice nada. A su nombre tampoco. Y me di cuenta dónde estoy, en el cementerio o en la iglesia. En el cementerio los muertos no hablan. A último lo fastidié al pastor. Pastor, le digo, ¿usted da glorias a Dios? Sí, me dice. ¿Puedes hacerlo? Toda la congregación le mira. Sí, a ver, hágalo por favor. Gloria a Dios. Ustedes pueden hacerlo, digo a la iglesia. Sí, a ver, hágalo, gloria a Dios. Si el pastor se mueve, también se mueve la iglesia. Porque no tiene nada de concepto de la vida espiritual. Cuando una persona no tiene concepto de la vida espiritual, no le importa nada. Llega a la hora que le da la gana, va a la casa de oración y empieza a chismear, a conversar. No le importa nada. Está esperando a las 4 ya para comer. ¿Qué hora durará? Ahora es de charlatán. ¿Qué hora terminará? No le interesa. Pero algunos están esperando que ahora acabe el pastor para que me ore por sanidad. Justo la sanidad es la palabra. Todavía me reprenden allá, me dice, pero pastor, ¿qué te cuesta orar por mí? ¿Por qué digo esto? Quiero que entiendan qué cosa es la vida espiritual. Se le va a desafiar a dejar ir las cosas terrenales. Va a comprender por qué la vida espiritual es de vital importancia para su caminar con Dios y para ser guiado por el Espíritu Santo. Cuando entendemos la vida espiritual, vamos a entender qué cosa es guianza del Espíritu Santo. Si no sabemos la vida espiritual, no le vamos a entender en guianza. Yo quiero que usted observe cuando viene la noche. Lo que no digo critique, sino observe. Llega un grupo de alabanza, está muy, hola, ¿qué tal? Yo soy, ya muy bien, el que recibe, dice, ¿de dónde viene? Lejos. Una cena, yo ya comí, no te preocupes. O si no van, ¿y qué tal? ¿A qué hora me toca? A las 12. No, yo me voy temprano. Mañana tengo que ayunar. En su vida ha ayunado y va a ayunar cuando viene aquí. ¿Qué hace hasta su hora? Se mete en su carro a dormir.
¿Qué más hace para chismeando por aquí y por allá? Ja, 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 ja. Y a la hora se viste su atuendo y ya están saliendo aquí adelante. No hablo del grupo, los grupos están ayunando con nosotros. Sale aquí y le digo, poder de Dios. Hay que renovar. ¿Hasta cuándo, hermano? Ni él mismo se renueva y está gritando al pueblo. Y luego dice, que reciba, Señor, que reciba, Señor. ¿Qué cosa va a recibir, hermano? El hombre no tiene nada si no le fuere dado del cielo. El poder en la unción viene de arriba. El hombre no fabrica nada. Termina su participación, se van afuera a conversar, están charlando luego. Mi bono, listo. No le interesa, no sabe ni qué cosa es vigilia. Él es artista. El mundo así es, canta aquí, se van al guarangal, otro, han hecho 3 bonos. Nada se parece al mundo en esto para poder diferenciar, es igual. ¿Cómo creer que la iglesia va a crecer así, hermano? Ahora, un poco más yendo, si traemos a un cantante llorón, mejor todavía vienen las lloronas y los llorones. Me dejaste, ahora vivo solo, pero tú me compadeciste, pero algún día la pagarás. ¿Han escuchado esas canciones? El decepcionado. ¿Qué le va a entregar al pueblo? Decepción. Hermanos, esas cosas no se hacen cuando se vive en el Espíritu. En el Espíritu es alabarle, glorificarle, exaltar su nombre de Él. A eso venimos. A medida que absorbe la presencia del Espíritu Santo, serás iluminado y cambiarás. Y desafiarás y prepararás para salir de tu zona de confort, de tu pensamiento limitado y razonamiento carnal, y entrar en el reino donde todo es posible. En lo que estamos entrando ahora en el local, creo que Dios quiere exprimirme más y quiere enseñarme más para sacar mensajes. Da ganas de decir, ¿a quién estoy orando, Señor? ¿A quién estoy ayunando? Ya, pues, Señor, muévete. Ya no doy más. Caminando por el sol, por aquí, por allá. El ingeniero todavía no podía ir. Seguimos nosotros. ¿A dónde hemos ido? Atrás del cerro, al otro lado, al otro bando, después a la chanchería, al frente. Por todas partes. Mi razonamiento, ¿cómo es posible? O esto creo que no viene de Dios, o Dios se va a llevar la radio. Ese es el razonamiento. Dios quiere que muera todo eso. Y cuando todo eso muera, Él va a actuar. Pero para ello nos ha dado una lección. Me está dando una lección para enseñarles la lección a ustedes. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo? Ahora, viendo en el Espíritu, cuando Jesús estaba obrando milagros tremendos, le dijo a sus discípulos algo increíble. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta lo que está diciendo Jesús? Dios te ha diseñado como creyente nacido de nuevo para trabajar en el más grandes obras que lo hizo Jesús. No solamente curar, sanar algo, no, obras más grandes. Estamos diseñados para eso. Esa es una declaración tremenda que a menudo subestimamos debido a nuestra predispuesta tendencia a interpretar ese versículo como una referencia exclusiva a los milagros. Este texto lo hemos acompañado y lo escuchamos a muchos mensajes.
Aún obras mayores, amén. ¿Cuánto creen hacer? Amén. Pura emoción. Si decimos amén, pregunta al que está diciendo amén, ¿qué hora se levanta? Cuando termina de dormir, 6, 7 de la mañana. Va al culto cuando le da la gana. Ayuna si le sobra tiempo. Vigila, no creo le va a hacer mal. Y así estamos hablando obras mayores. En esa condición está la iglesia, hermanos. Muerto espiritualmente. Pero las tremendas implicaciones de este versículo son que haremos todo lo que hizo Jesús aún mayores. Existe un entendimiento fundamental que cambiará tu vida si crees que harás obras más grandes que le hizo Jesús. Juan 5:19. Respondió entonces Jesús, le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:19. Siendo hijo de Dios, siendo Dios en otras palabras, porque Él estaba en la fundación del mundo. Antes de eso, cuando pecaron, Él se ofreció venir aquí en forma de hombre. Siendo Dios, dijo eso, no dependió de sí mismo, sino dependió del Padre. Esa es una enseñanza que nos deja a todos. Vino como hombre, fue engendrado en la Virgen María, nació, creció, trabajó, obedeció a su padre en carpintería hasta los 30 años. De ahí empieza su ministerio. Pero en todo eso, no dijo que yo también vengo de Dios, soy especial, no. Él se sujetó totalmente al Padre. Y a través del Espíritu Santo decía: todo lo que el Padre hace, eso hago. Todo el Padre lo que dice, eso digo. Por mí mismo no hago nada. Era dependiente del Padre. Ahora míranos a nosotros. ¿Acaso entramos a la guianza del Espíritu Santo? Estamos tratando. La mayoría nos mandamos nosotros mismos. ¿Cuánto dicen amén? Aquí está el entendimiento. Jesús dijo que obró sus obras al ver primero en el Espíritu lo que el Padre estaba haciendo, luego actuando lo que ya había visto. Entonces prometió que harías grandes obras. Él es una enseñanza transparente para nosotros. Antes que amanecía, se apartaba a solas, oraba a su Padre. ¿Cuántos de nosotros estamos orando así en la mañana, apartándose aparte? Los que están orando sean más bendecidos. Y los que no están orando empiezan a orar, porque Dios no contesta a los muertos, sino a los vivos en espíritu. Jesús nunca hizo nada a menos que el primero vio a su Padre haciendo en el Espíritu. Para él, ver en el Espíritu era el principio fundamental en el que se basaba sus acciones. Por ejemplo, cuando escogió a sus discípulos, pasó toda la noche orando. Y al siguiente día se encontró a Pedro, a todos, a Mateo. No era novedad que escogiera a quien este está bonito, este creo que está bien. No, ya lo había visto en visión. Por eso cuando lo vio a Mateo, cruzaron sus ojos. Mateo dijo: qué raro, este me conoce, pero ¿por qué me mira tanto? Toda la gente pusieron sus ojos y le dijo: sígueme. Sus ojos de Dios penetró a su corazón de Mateo. Era el poder del Espíritu Santo.
Mateo estaba en una disyuntiva, ¿le obedezco o no le obedezco? ¿Quién es este para que me mandan? Y él seguía. Hasta que por fin esa palabra vence a su ser interior, empuja la mesa, dijo, me voy. Sus colegas le dicen, oye Mateo, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no arqueas la caja si no te van a hacer culpa del dinero? No te van a pagar, no me interesa, le digo. ¿A dónde vas? ¿No has escuchado que me está llamando? ¿Y tu trabajo? Ya no me importa. Empujó la mesa y se fue. No dijo, acá está la plata, tú lo entregas, nada. Y siguió a Jesús. ¿Qué harías tú si Dios te dice, sígueme? Dios ha hablado a muchos hermanos. Les ha dicho, trabaja para mí. Les ha dicho, te voy a bendecir, pero predica mi palabra. A muchos les ha hablado. Pero como nuestro entendimiento no está abierto, viven del recuerdo. Han perdido su llamado. Han perdido la visión que Dios tiene con él, pero sigue hablando él. Dichosos los que obedecemos. Dale un aplauso a Cristo. De hecho, hay muchos casos registrados en la Biblia donde Jesús realmente pasado personas que necesitan milagros y tenían que perseguirlo para obtener lo que necesitaban del Señor. Sus acciones muestran que cómo entendió el poder. No es lo mismo que la obligación. Hizo solo lo que vio hacer al Padre primero, observó y luego actuó. Ese es el gran secreto, hermanos, para poder encontrar. Había una revelación de una hermana que me dio. Me dijo, he visto en sueño una antena en un cerro. Yo dije, bueno, puede ser porque también en el cerro había un terreno grande. Pero lo primero que pregunté al ingeniero, le digo, de allí a acá, no, me dice, si de allá a acá no da, de allá más cerca no da. Entonces, ¿qué hago? No lo tomé en cuenta ese sueño. Mi mente estaría muy bien, esa hermana es carnal, no dio, no. La Biblia dice, recoge lo bueno, lo malo, deséchalo. No dice, critícalo. ¿Me dejo entender, hermanos? La razón por la que muchos cristianos no se encuentran trabajando en la obra de Dios es porque no han desarrollado su capacidad para ver primero las cosas en el espíritu que deberían hacer en lo natural. De aquí salieron del cuartel, pero como esos toros de corrida para matar a la gente. ¿Dónde está el torero? Pero a medida que se bajaron espiritualmente más, nos volvimos carnudos. Y ahora hacemos una vida de supervivencia, cuando deberíamos levantarnos mucho más. Yo creo que Dios, no temo a equivocarme, yo creo que Dios tiene un plan específico con todos nosotros. No solamente con la iglesia, con el cuartel general. Un día te acordarás de este mensaje, hermanos. Quizá has escuchado muchos mensajes más edificativos. Quizá usted diga, este pastor toda la vida, palo nomás le gusta aquí. No tengo ninguna intención de ofenderlo, sino que crezca hasta la estatura de Cristo. Pero la oportunidad del poder de la palabra es el hecho de que está viva. Sin ver el Espíritu, las palabras son solo tinta en una página. De hecho, Jesús dijo lo mismo, Juan 5, 38, 39. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna,
y ellas son las que dan testimonio de mí. Mira lo que dice: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. O sea, la palabra no está morando en nosotros, porque primero no creemos ni a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que en su dormitorio está Jesús? ¿Por qué no te levantas temprano? No quiero ofenderlo, solo quiero para que se dé cuenta. Si crees que Jesús está allí, si crees que el Espíritu Santo, tienes que levantarte. No para que te miren, sino para hallar gracia delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice, los líderes religiosos a quienes Jesús le estaba hablando hicieron un estilo de vida al conocer la palabra de la revelación de Dios a la humanidad. Lo que quiere decir que nosotros debemos tener un conocimiento a través de la revelación de la palabra. Revelación es algo sobrenatural, espiritual. Cierras tus ojos y Dios abre tus ojos, algo ves, se llama revelación. Eso no puedes ver con tus ojos naturales. Eso es espiritual. Enseguida ese vaso sufre pruebas porque al diablo no le gusta que le descubran. Por eso todo aquel que tiene dones, prepárase, porque el diablo va a tratar de apagarlos. ¿Me dejo entender? Otros dicen, antes no tenía nada, estaba feliz, ahora desde que me muestra, tengo pruebas. Tú debes estar consciente que Satanás no quiere, odia los dones. Por eso trata de confundir, mandando profecías falsos. Su meta es destruir la iglesia, y la iglesia somos nosotros. Esto se llama casa de oración. Le damos un aplauso al Señor. Ahora, viendo en el Espíritu, se cuidaron mucho de copiar las palabras de un rollo a otro, para que ni siquiera una letra se perdiera en la transcripción. Contaron las palabras, contaron las letras, se aseguraron de que todo fuera perfecto, o destruyeron la copia en el que había estado trabajando durante meses. Escribieron las palabras en pequeños trozos de papel, se las pusieron en la cabeza, en las manos, debatieron, veneraron la palabra hasta el punto de que nadie se atrevía jamás a desafiar a un maestro de las palabras. Pero con todo ese estudio, con toda esa lectura, con todo ese conocimiento de las palabras, Jesús reprendió a aquellos dirigentes celosos, estudiantes de la palabra que él mismo había inspirado. Sabían las palabras, pero no tenían la palabra en sus corazones. Hay muchos que sabemos la palabra, pero no está en el corazón, solamente en la cabeza. La Biblia dice, de mañana me buscaréis. ¿Cuánto dicen amén? Eso está en tu cabeza, pero si estás orando, está en tu corazón. Porque tu corazón manda a levantarse. Tu cabeza dice, debes orar. Y tu conciencia contesta, poquito más voy a dormir, poquito más. 5 minutos, te pasaste 50 minutos. Pero si en tu corazón está escrito, no, Dios está presente, y te levantas. Ese es el proceso, si está escrito en tu cabeza o en tu corazón. La mayoría que estudian teoría, leen todo, libros y libros, todo se queda en la cabeza. Porque si quedaría en el corazón, la práctica nos haría madurar. ¿Cuántos dicen amén? Las palabras mismas comunicaban un mensaje, y era el mensaje, no solo las palabras lo que eran importante. Ese mensaje fue
un mensaje del Espíritu. Sin ver en el Espíritu estarías para siempre en la oscuridad, prestando atención a las palabras sin captar su mensaje, o como dice en el antiguo idioma, se estaban perdiendo el bosque porque estaban mirando todos a los árboles. Yo recuerdo, quizá alumbre algo, todos somos el cuerpo de Cristo. La primera campaña que salí en Huancayo, en el de Implosión, la iglesia más grande, primero fue mi pequeña iglesia en otra nueva, se llenó. La segunda dijo, haga un ayuno unido en el corazón de Huancayo, la iglesia más grande. Y la que tenía más grande era la Implosión de Huancayo. Habían hecho la terminación y todavía no estaban usando, porque recién habían construido y había un desmonte cantidad. Yo fui en el pastor Mauro Salazar, que Dios lo bendiga, siempre estaba de acuerdo conmigo, le gustaban mucho nuestros mensajes y decía, si quieres, aplánalo y úsalo. Trajimos como 20 hermanos y aplanamos toditito, en 2 días estaba listo. La iglesia grande, más grande que esta. Así que llegó el día y me dice, faltando un día, me dice, Pastor Clodoaldo, sí, ¿crees que la gente va a venir? Me dice. Yo no creo, si no es una orden de Dios, le digo. Mira, me dice todavía él, si acá la iglesia es la más grande, la más numérica, ni siquiera el local pequeño llena. En ayuno casi llena, obligado. Y acá es 3 veces más grande. Yo le digo, eso fue orden del Espíritu. A ver. De todas maneras, mi oración lo va a acompañar. Llegó el día, hermanos, full, totalmente lleno, no había ni para sentarse. Aquí adelante, así como esto, había igualito, los niños estaban sentados, pero tuitito. Y atrás yo estaba con mis niños. Estaba nervioso. Empezó el culto, normal. Las alabanzas, normal. No había ni especiales, todos éramos nosotros. Así que empezó la hora de la administración. En la hora de la administración para mí era un pesar. Dije, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿a qué hora me vas a hablar? ¿Qué hora vas a abrir mis ojos? ¿Cómo voy a ministrar a tanta gente ahora? Estoy preocupadísimo. Entonces dije, vamos orando. Y ahí me acuerdo, mis niños tenían visión, tenían revelación, tenían los dones. Y les digo, mira, tanta gente ahí, hay que orar ahora, pero solamente lo que es del Espíritu me entregan. Ya, me dice. Estamos orando. No sucede nada. Seguimos orando, ya sería 1/4 de hora. Ya estamos a media hora, siga orando, hermano. Le digo. El Espíritu se va acercando porque sentía un calor a mi rostro. Yo solamente sentía así. Uno de ellos me dice, papá, sí, hay un demonio principal que está saliendo pero muy despacio. El otro me dice, hay una tortuga que está saliendo. Yo sabía eso. Entonces, haga nombre de Jesús, fuera. El otro me dice, papá, sí, está descendiendo ya la presencia, pero todavía no digas nada. Siga orando. Y yo digo, si estos me mienten, me mandan al infierno. Mire, estoy escuchando, estoy sabiendo, pero falta que esta carne muere. Yo recién estaba saliendo así del ministerio. Entonces de un momento a otro me dice, papá, sí, hay una nube celeste, eso sabía que eran allá. Levante su mano, levantaron su mano, reciba. La gente lloraba, se tiraba atrás, tiraban su silla de ruedas, caminando.
su bastón tiraban. Milagros, hermano, para la gloria de Cristo Jesús. Pasamos la ofrenda, todo, y el primero que estaba en la puerta era el pastor Mauro. Viene y me abraza llorando. ¿Qué pasó, hermano? ¿Qué ha pasado, hermano? ¿Puedo orar por ti? Le digo, no. ¿Qué ha pasado? Me ha tocado. Hay personas que le va a dar espíritu de llorar, pero no lloran de dolor, lloran de alegría. Hay espíritus que son también de cantar. Se va a derramar de todo. Terminó, pasó la ofrenda, todo, nos despedimos. Ahora, ¿cuándo es la otra? ¿Cuándo? Esté atento a la radio. Tenía un programa ya a la hora de salvación. Así empezó el ministerio, hermanos. Yo nací así, poco a poco, enseñado. Hasta que llegué a Calima. Y ahora decía, ¿ahora qué hago? Mi equipo se quedó allá. Llega el ayuno, estoy llorando. Yo no sirvo, Señor, yo no sirvo, estoy desconectado. Y ahí escucho la voz cuando estaba en San Martín. Yo voy a ministrar, hijo. Y yo preocupándome que yo voy a ministrar. Ahí es una enseñanza. La enseñanza es: el Espíritu va a ser, no tú. Solamente tú limpia tu vaso, sea obediente para yo usarlo. ¿Cuánto le dan aplauso a Cristo? Pablo expresó de esta manera, Romanos 8:3-8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que Dios ve, hermanos, la paz. Lo que vivimos en el Espíritu, dice, debemos ocuparnos del Espíritu, es vida y paz. Por eso digo, los resentimientos, la amargura, eso no es de Dios. No permitas que aquí en tu corazón ingrese algún resentimiento, algún odio, algún celo. Para eso es el ayuno, para botar todo eso. Debe haber paz. Y cuando está en paz, el Espíritu empieza a gobernarte. Hay personas que dicen, yo ya lo he perdonado, Señor, ya lo he perdonado, papá. Muy bien, pero cuando lo ves a esa persona, no has perdonado. Si tú has perdonado, venza tu carne, vaya. Hermano, hermanita, ¿cómo estás? Buenos días, qué gusto saludarlo. Siento paz al hablar, hermana. Dios te bendiga. No digas, me cólera cuando me recuerdo. Eso queda acá. Quizá con tu boca puedes decir, pero adentro está que revienta, que no hay paz. Porque el único que conoce tu interior es Dios. Y Dios no puede ser engañado. Hay que perdonar de verdad. Y hay que vivir en la verdad, practicando la palabra. Por eso es lo que no tenemos a veces las contestaciones o el conocimiento. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu.
¿Cómo es eso? Los que piensan en la carne es en las cosas de la carne. ¿Qué cosa es la carne? La carne no quiere ayunar. La carne quiere estar comiendo afuerita en un cevichito. La carne quiere estar paseando. ¿Cuántos dicen amén? Ves a un hermano, quiero conversar, ese hermano, esa es la carne. Tú no has venido a conversar con el hermano, has venido a conversar con Cristo. Todo lo ve la carne, pero el que piensa en el Espíritu no. Estás pensando en el Espíritu. Si tienes el Espíritu, dice: Señor, lo recibo. Sí, eso es para mí. Voy a sacar todo lo que está aquí y voy a recibir todo lo que tienes. Sigo adorándote, Señor. Sigo adorándote. Ahora, incluso al dar aplausos, algunos hacen para hacer seguir. Alguien empiece, yo también por si acaso. Pero si tu espíritu está aquí, se merece mucho más. Un fuerte aplauso para Cristo Jesús. Nuestras acciones demuestran quién está viviendo en nosotros. Por eso, porque tener una mente carnal es muerte, pero tener una mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede serlo. Entonces los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Por eso digo, si no oras, si no ayunas, estás en la carne. Pero yo he terminado el Pentateuco, sí, acabo la Biblia toditito, pero sigues en la carne. No estás viviendo. Porque cuando llegas arriba te va a reclamar los frutos. No vas a decir, yo he terminado la Biblia, la Pentateuco me lo sé de memoria, te recito. Él no necesita que recita, sino que esta palabra nos gobierne. Los frutos. A veces muchos de nosotros tenemos años en Cristo, pero ¿con quién estamos peleando? El carácter. Ese caballo no sale. ¿Cuántos dicen amén? Entendiendo lo que es del Espíritu. Para comprender verdaderamente las cosas espirituales, debemos ver las cosas en el Espíritu que nuestros ojos espirituales fueron diseñados para ver. Yo, a través del Espíritu, estoy viendo que la vamos a encontrar una estación donde se va a levantar la radio más apartado y nos va a dar la capacidad de doblar la potencia para que escuche el mundo entero. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? No es por gusto lo que nos está moviendo. En la parte humana podemos decir, bueno, qué malo ese dueño, qué malo. Cuando algo permite para Dios es para bien, pero hay que pagar el precio. El precio es cuando las cosas naturales están al reverso, tú debes creer que está bien, llegaré a mi meta, Dios no falla. ¿Cuántos dicen amén? Entiéndame bien, cuando digo ver en el Espíritu, lo que quiero decir es entender lo que el Espíritu está diciendo. Lo que el Espíritu está diciendo, para que veas en el Espíritu, entre en el Espíritu. Y para que llegues en el Espíritu, ora en las mañanas 2 horas mínimo. Y trata de mantener la palabra en tu boca, no seas lengua larga. Porque hay personas, por su boca se hacen odiar. ¿Cuántos dicen amén? Fáciles de hablar, esas chismosos y chismosas. No cambian eso, ya les he dicho varias veces, todo Dios puede usarte, pero tu chisme cambia. Y todavía se asombran. Ahora,
sin entender lo que el Espíritu está diciendo. Las palabras de la Escritura son palabras. El poder viene cuando el Espíritu da vida a esas palabras. Por ejemplo, esta Biblia, está escrito toda la palabra del Señor. Esta Biblia solo no tiene poder. Estas palabras, cuando está en el corazón, tiene poder. Cuando está con ayuno, oración, tiene poder. Si no, está botado por aquí, por allá. Pero hay que tener reverencia a la palabra. No por el hecho que no tiene poder lo vas a meter en la cocina y está pintado lleno de hullín. No, no. Por eso digo, en su cuarto, en su casa debe tener un lugarcito, un altar. Todos, por más corto que sea, un altar donde esté tu repisa, donde guardas tu Biblia, tu cuaderno, tu lapicero, tu himnario. Llegas, guarda ahí tranquilo, y la hora que tienes que orar, ahí tendrás tu cojín, dobla tu rodilla, ahí llórale, ahí desfógate delante del Señor. Todos debemos tener nuestro altar. ¿Cuántos dicen amén? Yo desde que me he convertido, me ha sido instruido conocer mi altar. Tanto en San Martín como acá tengo mi altar. Ese altar solamente sabe todo lo que Dios sabe. Isaías vio una notable diferencia en Dios del que había leído y el Dios viviente. Isaías 6, 1, 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono alto sublime, y sus faldas llenaban el templo, por encima de que había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando el altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tus pecados. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí: yo, heme aquí, envíame a mí. Qué precioso esta narrativa. Pero para que empieza, ¿qué dijo Isaías? Dijo: ay de mí, soy inmundo. Él no dijo: qué alegría, lo vi, no. Cuando vio a los serafines, dijo: siendo inmundo, han abierto mis ojos para ver algo santo. No soy digno, Señor. Es decir, se humillaba. A eso se refiere el que tenga mayor don, mayor bendición, más humilde, más servidor. Cuando el hombre de Dios vio al Dios al que servía, su percepción fue radicalmente alterado. Mientras los ángeles poderosos alababan al Dios viviente, los mismos cimientos del edificio temblaron con la fuerza de sus voces. Fue entonces cuando el profeta se dio cuenta de que la santidad de Dios al que estaba sirviendo es absoluta. Comprendió una nueva profundidad del poder y la grandeza de Dios. Entendió por la vehemencia de las alabanzas del ángel que se podía jugar con Dios. E inmediatamente comprendió: ay de mí, que tengo labios inmundos, y mi pueblo tiene labios inmundos, pero sin embargo estoy en la presencia del Dios Santo de Israel. Él se humilló. ¿Y cuál era su debilidad? Él sabía: de labios inmundos. Y por eso uno de los ángeles vino, trajo un carbón y lo puso.
Él era muy torpe al hablar, muy miedoso. Pero cuando al final dice, ahora, ¿a quién enviaré? Él dice, heme aquí, envíame a mí. Porque fue tocado por ese carbón del ángel. Hay que pedirle a Dios que Dios toque nuestra lengua, nuestra boca, para que toda palabra que salga, hablas verdad, no mentira. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Por eso esta visión del reino espiritual cambió radicalmente para siempre la vida de Isaías. Eso es lo que debemos pedir a Dios, hermanos, que nos cambie radicalmente, total, y de paso las añadiduras que pedimos ya nos contesta Dios. Nosotros a veces incidimos en lo que pedimos y no le adoramos. Cuanto más adoración a Él, automáticamente las necesidades vienen en respuesta. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Vamos a pasar a la oración, hermanos.